Afortunadamente, hoy vuelvo a sentir la adrenalina, mientras preparo concentrado mi equipaje. Sin uniformar y más autónomo, me dirijo a mi próxima misión, donde un escenario bélico reclama mi intervención. Adrenalina es precisamente la palabra para describir el encuentro que vamos a tener hoy en sentido literario, porque entrevistamos a Pablo Peña Quirol, que es el seudónimo de un escritor de guerra que ni quiere ni puede revelar su identidad. La ocasión se ha dado porque ha escrito este libro, Postergados Mártires, escritos por la editorial Altera, y en ella relata las experiencias vividas por un grupo de soldados que llegaron a Bosnia en los años 90 para la guerra de aquel país. Es un libro que pretende huir de los matices quizás y los enfoques históricos o academicistas o más escolásticos, por llamarlo de alguna manera, e intentar poner al lector en la piel de aquellos soldados, de aquellos jóvenes que llegaron allí y encontraron pues un paisaje, un mundo absolutamente infernal, asfixiante, como dice el propio autor, y tremendo en definitiva, ¿no? Así que empezamos. Bueno, Pablo, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por todos los medios que habéis puesto a mi disposición, por lo difícil que es, en primer lugar, contactar conmigo, y en segundo lugar, que hayáis atendido también a mis necesidades para poder orientar esta entrevista. Bueno, hombre, gracias a ti por haber venido. Pablo, tú viajas a Bosnia con 19 años porque previamente te habías enrolado en el ejército y decides cuando estalla este conflicto, ¿no?, que es una buena idea, ¿no?, ir allí. Sí, bueno, por aquel entonces éramos muy jóvenes. En aquel momento el país estaba también en una crisis parecida a la que tenemos ahora. No teníamos oportunidad de viajar al extranjero los jóvenes. Y bueno, pues en un momento dado de mi vida profesional, pues surge la oportunidad de poder ayudar a un país destrozado por una guerra, como bien sabéis, en misión humanitaria. Y bueno, pues a mí en particular, como muchos de mis compañeros, pues nos sedujo la idea de conocer otra cultura, de conocer otra gente, de poder salir de nuestras fronteras, de conocer otro país, puesto que no teníamos oportunidad por aquel entonces. Y bueno, pues sí, decidimos apuntarnos e intentar ayudar con nuestras propias manos a gente que lo está pasando francamente mal. ¿Qué era lo que se os había contado antes de ir allí? Bueno, pues realmente tampoco había mucha información al respecto, porque era un conflicto en el que tampoco nadie sabía el porqué de su inicio. Entonces, pues bueno, nuestras unidades, antes de partir a la zona de operaciones, recibimos una formación específica para desplegar allí. Nos contaron un poco de historia, pues bueno, quién eran unos, eran tres etnias, unos eran musulmanes, otros eran cristianos católicos y otros cristianos protestantes, un poco de ambientación, ¿no? Sí. Y luego pues ya aplicada a nuestra formación profesional en nuestros procedimientos de combate, etcétera, etcétera. Y adaptar eso a misión humanitaria. Porque el militar, claro, para un militar que va vestido de uniforme, con un fusil de asalto las 24 horas y que va en vehículos que están fabricados para conflictos armados, imagínate adaptar todo eso a un pueblo, una población, un país y decirles que tú vas en misión humanitaria. Es decir, que no vas a combatir ni vas a matar a nadie, que tú estás allí para ayudarles. Pero ¿cómo le haces tú entender eso a la población civil que acaba de salir de una guerra que todavía está reciente, que una persona uniformada con un fusil de asalto le diga, no, yo estoy aquí para ayudar a su país? O sea que la idea que teníais antes de ir allí es que os ibais a encontrar un escenario más o menos pacífico, o sea, sin demasiado... Efectivamente, nosotros, por lo menos en mi caso, yo nací en democracia, es decir, me crié con la democracia actual,
en un Estado de Derecho, en el Estado del Bienestar, como lo llaman ahora, inspirado en la Carta de Naciones Unidas, en unas normas de cortesía. Y bueno, pues sí, te dicen que es un país, en primer lugar, en posguerra. Tú dices posguerra y ¿qué es eso, no? O sea, tampoco te haces a la idea realmente de qué te vas a encontrar allí. Tú vas allí, pues bueno, pues a ver qué tal. Pero no piensas con 19 años, Ni mucho menos lo que luego... ni mucho menos lo que luego te vas a encontrar allí, lo que luego tienes que sufrir allí. ¿Cuál era el objetivo? Dijiste que era una misión humanitaria, ¿no? Es decir, era llegar allí y, bueno, pues ayudar a la población civil. Pues efectivamente, el objetivo en un país en posguerra como fue Bosnia-Herzegovina era, lo primero, ponernos a disposición de la población civil y ayudarles a que tuvieran una calidad de vida mejor que la que tenían por aquel entonces. Entonces nosotros, pues como pasó con el Starimos, que lo derribó el ejército croata, pues el ejército español, a través de los compañeros de ingenieros, pues construyeron una pasarela para que pudieran otra vez comunicarse entre un bar y otro. Se arreglaron muchas carreteras, se limpiaron vías que enlazaban poblaciones de minas, porque fue un país muy hostigado con las minas, había más de 1 millón de minas enterradas sin saber dónde. Luego, aparte, se les hizo llegar a los hospitales material sanitario de primera necesidad, porque había mucha gente que estaba muriendo por no tener medicinas y medicamentos de primera necesidad, y aparte, ayuda humanitaria para la gente que estaba en zonas desperdigadas, pudieran comer, pudieran sobrevivir, que no murieran de frío, dándoles mantas, etcétera. Sobre todo con los niños pequeños también, se les ayudó mucho, se les dio clase. Pusimos todo a nuestra disposición a la población civil. Ibas con los cascos azules de la OTAN. Correcto, íbamos encuadrados dentro de la misión UNPROFOR. Los vehículos nuestros de guerra iban pintados de blanco para, de alguna manera, que se nos identificara, y en segundo lugar, pues para que provocara menos recelos a la población civil, y íbamos siempre con la boina azul puesta de la ONU, de cascos azules de la UNPROFOR. Y al llegar allí, ¿cuál es la impresión primera? Es decir, bajáis del avión, vais a... Bueno, pues nosotros llegamos a Bosnia-Herzegovina, fue todo muy rápido porque te embarcas en España, sales de Torrejón, un viaje bastante tedioso, entonces llegas allí y es toda la carrera, porque tú estás llegando pero hay otro contingente, otro relevo que se está yendo a España, entonces ocurre todo muy rápido, es decir, si llegan 200 soldados, otros 200 regresan a su país, y todo es muy rápido, del aeropuerto de allí pues tienes que ir por unas carreteras bastante complicadas, porque claro, es un país en vías de desarrollo, no tiene la infraestructura que tenemos aquí, por ejemplo, en España, son carreteras muy peligrosas, y bueno, pues claro, llegas al destacamento y luego son todo órdenes, es decir, pues usted se tiene que ir a alojar a tal Corimec, en tal sitio, entonces hasta la primera semana no te enteras prácticamente de nada, ni de dónde estás, ni de qué estás haciendo, ni de nada, porque estás haciendo relevos, contando material, que no falte nada, que esté todo perfecto, y a partir de la primera semana ya es cuando empieza tu misión de verdad, empiezas a salir a la calle, empiezas a ver las primeras secuelas de la guerra, ves edificios derruidos, ves edificios con impactos de mortero, ves todavía ya la gente que te mira con mucho recelo, unas caras pues con un sufrimiento, unas miradas que tú entiendes que esa gente lo ha pasado horriblemente mal. Y luego, pues claro, ya vas poco a poco introduciéndote en su mundo y ya vas viendo realmente pues que es una bestialidad lo que haya pasado, familias enteras muertas, y el vecino mataba por rivalidades a otra familia porque quería, etc. ¿Cuál fue la primera escena que te impactó al llegar allí, que te diste cuenta que tú estabas allí en Bosnia? Pues la primera escena, igual que relato en el libro, es cuando entramos, hacemos una ruta que pues, se hacía normalmente, ¿no? Una ruta que enlazaba nuestro destacamento con la ciudad de Mostar. Y bueno, pues claro, en Drachevo era un pueblecito pequeño que bueno, pues sí, había alguna casa y tal, pero bueno, Mostar ya era una ciudad importante de allí. Entonces íbamos haciendo la ruta por la carretera, era una ruta de control, íbamos que estuviera todo perfecto, intentar quitar minas, etcétera. Y ya cuando de repente entras en la ciudad de Mostar y ves pues edificios de nueva construcción, como puede ser por ejemplo los que tenemos en nuestra ciudad, en Madrid, derruidos completamente, hierros fundidos de la brutalidad de los ataques,
y te metes en el Boulevard de Mostar, que era la zona, digamos, antigua de allí, la zona del casco histórico, y ves edificios con una carga de fusilería, pues que en un puño igual hay 40 impactos, y empiezas a ver eso, y ves cristales por el suelo, que iba el vehículo pasando despacio, y los cristales rechinaban, etcétera, y no ves nadie por la calle, está todo gris, o sea, es cuando te das cuenta, es como una especie de ciudad fantasma, fantasmagórica, porque claro, tú ves todo eso y dices, yo esto no lo he vivido nunca, es que ni en las películas, porque ya cuando, y luego el olor, que es que sientes todo, es una sensación, ¿Cómo es el olor? pues es un olor, ¿cómo te puedo decir?, entre desagradable, es un olor que hueles tu propio miedo, es un olor en el que tú tampoco quieres mostrar hacia tus compañeros de equipo que te vean flaquear, intentar aguantar el tipo, que decir, no, yo estoy bien, estoy tranquilo, pero por dentro estás que no te puedes ni mover prácticamente, no puedes ni respirar. Es un olor a lodo, es un olor desagradable, ves que está todo derruido, no entiendes. No, es un olor desagradable. Putrefacción, humo, se junta todo, tu propio miedo, tu propia angustia de decir, ¿qué hago yo aquí ahora mismo? ¿Qué puede pasar? Sabes que te puede salir, allí todo el mundo va armado, nadie se fía de nadie, te pueden confundir con un objetivo, en ese momento igual les interesa que matar un casco azul para salir en las noticias internacionales, entonces todo eso te viene de golpe y te quedas paralizado, no sabes qué hacer. Muchas veces te quedas que no sabes qué hacer, eres un autómata. También hay como una especie de sensación de irrealidad, como si no estuviera pasando, como has dicho antes, ¿no? ¿Qué hago aquí? Lo vas viendo, lo estás sintiendo, pero tu cerebro no es capaz de digerir la realidad. No es capaz de digerir, de ver una barriada entera destruida, de ver niños corriendo descalzos en la calle sin padre ni madre, buscando, revolviendo entre las basuras. Llorando también, ¿no? Llantos, imagino que escucharías. Ves mujeres corriendo, ves gente, ves fantasmas entre edificios derruidos. Entonces es una sensación que tu cerebro no es capaz de digerir. Tú sabes que estás allí, lo estás viendo, lo estás sintiendo, pero tu cerebro no es capaz de procesar esa nueva realidad a la que te estás enfrentando. Es decir, tú sales de España, del bar de tu amigo, tomándote tu cerveza con tu grupo de amistades y tal, y de repente te encuentras en un país, en una ciudad destruida completamente, mires donde mires, porque mires donde mires, está todo destruido, y no es capaz de asimilar esa realidad, tu cuerpo no es capaz de asimilarlo. Comentabas antes, además, que estos odios, porque luego hablaremos más extensamente del odio y de estos acontecimientos también, viene desde la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que es una tesis que tú defiendes en el libro, ¿no? De hecho, la Primera Guerra Mundial comienza, como bien sabéis, con el asesinato del archiduque Francisco en Sarajevo. Y bueno, pues a raíz de ahí, pues digamos que la zona croata se posicionó a favor del Imperio Austrohúngaro. Ellos eran católicos. Luego teníamos la zona serbia, que eran protestantes, más afines a los países, a Rusia y toda la zona soviética. Y luego teníamos una facción musulmana que provenía de los otomanos, de los que hoy son turcos, y bueno, pues también convivían allí, ¿no? Entonces Bosnia siempre fue, digamos, una pieza que tanto la zona croata como la zona serbia querían para ellos. Querían integrarla dentro de su territorio, porque estaba en la mitad de ellos. Es decir, interrumpía su... Y era un país muy complicado porque había tres etnias de diferentes completamente, especialmente con la religión, muy diferentes, ¿no? Unos profesaban el catolicismo, otros eran protestantes y otros eran musulmanes. Entonces, claro, era un país, una zona muy inestable. Y luego en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, pues digamos que todos los que hicieron tanto la zona serbia como la croata, pues aprovecharon. Hitler, como bien sabéis, antes de invadir Polonia, arrasó los Balcanes, los arrasó. Y se quedó con la zona croata, dio poder a la Ustasa, y bueno, pues hicieron auténticas atrocidades a la zona serbia. Aprovecharon, mataron, había un asesino que hacía concursos entre ellos, en el campo de exterminio de Jasenovac, que fue el más cruel que se recuerda, mucho más que el de Auschwitz, mucho más. Y bueno, pues hacían concursos de a ver quién mataba más serbios, entonces les maniataban
y con un cuchillo especial les cortaban el cuello, y hubo uno que, pues no sé si mató en un día a 1.300 serbios maniatados, ¿no? Un croata de la Ustasa, para ponerte un ejemplo. Es decir, eso fue una brutalidad lo que hicieron ahí, bestial. De hecho, los propios nazis, cuando venían a pasar revista al campamento de Jasenovac, se echaban las manos a la cabeza de las atrocidades que hacían en ese campo. ¿Qué ocurre? Con el avance aliado, la zona serbia se había dirigido a Grecia. Entonces, aprovechando ese avance aliado de 1918, entran en la zona croata con los partisanos de Tito, etcétera, y les devuelven la moneda. Entonces, siempre ha sido un país en el que han estado devolviéndose la moneda constantemente. Y eso está ya finalmente, ¿no? ¿Qué pasa en el año 91? Pues que empieza, ya muere Tito, que era, digamos, el dictador que tenía todos los Balcanes de alguna manera unidos, porque él distribuye la riqueza del país más o menos como él cree, de una forma equitativa, y todo el mundo, de alguna forma, consiguió, aunque parezca increíble, consiguió que todos estuvieran bajo el mismo imperio, ¿no? Bajo el mismo Estado, por decirlo de alguna manera, ¿no? La antigua Yugoslavia. Y cuando muere Tito ya empiezan los secesionismos, ¿no? Poco a poco se va disgregando la antigua Yugoslavia en una serie de países, etcétera. Y se produce en el año 91 una guerra entre Croacia y Serbia. Ahí también ocurren bastantes atrocidades, pero la Comunidad Económica pues consiguió frenarlo a través de varias sanciones que se les impusieron a los serbios, etcétera, ¿no? Pero no quedó el incendio apagado del todo. Cuando se independiza Bosnia, ahí la parte croata, manipulando su etnia bosnio-croata, intenta quedarse con su parte. Y la zona serbia, pues ocurre lo mismo. Ellos querían Bosnia porque ellos lo veían como suyo y pues se genera este conflicto otra vez ya de una forma brutal. Y ese odio acumulado a lo largo de casi 100 años, claro, es lo que da lugar a uno de los capítulos, según tú cuentas, en la calle, es decir, en la guerra civil de la calle entre vecinos, más brutal casi, ¿no?, de las que ha habido en Europa, ¿no? Desde luego. Es una parte oscura de nuestra historia, por decirlo de una manera, y luego también pues tuvo muchísima culpa la política de ese momento, porque la población civil fue brutalmente manipulada a través de los medios de comunicación social, los croatas en su zona croata y los serbios a través, cada uno difundía imágenes recordando los genocidios de la Primera y Segunda Guerra Mundial contra la otra etnia, y la otra etnia hacía lo mismo, es decir, infundía imágenes para crear odio contra los otros. Aparte se juntaron las confesiones religiosas, es decir, los líderes religiosos del momento utilizaron esa misma manipulación en sus lugares de culto para generar ese odio hacia la otra etnia, cuando habían estado conviviendo perfectamente sin ningún tipo de problema, como es el ejemplo de Sarajevo. Y tú cuentas además casos concretos de vecinos que se habían degollado entre sí, ¿no? Es decir, que se habían matado, niños, ¿no?, obligados a disparar a sus padres, violaciones. Eso la guerra de una limpieza étnica es la peor guerra civil que puede sufrir un país, porque no solamente es exterminar o eliminar al enemigo, sino borrar todo aquel vestigio que tenga relación con esa etnia. Es decir, no se trata de matar y conquistar, no, es eliminar todo. Y cuando digo todo, es todo. Y además se tiene que hacer de una forma en la que generes un desgaste psicológico que te lleve prácticamente a la muerte. Es decir, allí las mujeres eran violadas sistemáticamente, se las violaba por varios hombres al día, con el fin de dejarlas embarazadas y que tuvieran ese hijo. Voy a leer una cita a colación de lo que estás contando, de tu libro. Dice así: fue entonces cuando dio comienzo la depravación, y fuimos violadas durante más de 7 horas, por una veintena de hombres, a cada cual más repugnante. Tendréis hijos serbios, malditas zorras, gritaban, mientras hundían sus puñales para rajarnos los pechos. Recuerdo la expresión de esa pobre pequeña cuando, a pesar de quedarse inconsciente, volvía a ser profanada por hombres borrachos con aliento podrido. Esto es muy fuerte. Eso ocurrió, es una vergüenza, pero ocurrió. Ellos utilizaban todas las herramientas que tenían para
hundir moralmente a la otra etnia. Y la mujer, por desgracia, se llevó la peor parte. Mujeres de cualquier etnia eran violadas por la otra etnia con la intención de dejarlas embarazadas para hundirlas todavía más en la miseria. Hubo auténticas barbaridades, muchas murieron, se suicidaban porque no aguantaban. Luego también se generaron varias factorías de esta depravación, donde pues venían fábricas de la violación. O sea, cogían a grupos de mujeres, las llevaban, por ejemplo, a un estadio de fútbol, las tenían allí encerradas y venían los soldados del frente y tenían rienda suelta, podían hacer lo que quisieran con ellas. Luego ya eso se las llevaba a casas particulares donde se las encerraba, las tenían además de esclavas, es decir, tenían que hacer comida, toda la casa tal, y eran violadas cada vez que venía alguien, algún miliciano, etcétera. La mayoría imagino que cometerían suicidio, ¿no? Muchas se suicidaron, otras consiguieron aguantar, muchas quedaron embarazadas de la otra etnia y dieron a sus hijos en adopción y las provocó todavía muchas más lesiones a nivel psicológico. Fue una auténtica barbaridad. Las mujeres fueron, desde nuestro punto de vista, quien sufrió más. ¿Qué acontecimientos vosotros visteis de esa índole? No sé, ¿pudisteis impedir algo o visteis alguna cosa que os causó algún...? Bueno, cierto es que nosotros, vamos a ver, como te comento, llevábamos mucho la atención. Entonces, al tener un blindado de 15 toneladas con un cañón de 25 milímetros pintado de blanco, que hace un ruido tremendo, pues no llegábamos, o sea, cuando nos veían todo era correcto y todo perfecto, ¿me entiendes? Sí que es cierto que una vez haciendo un reconocimiento, de hecho está en el libro también, haciendo un reconocimiento en un campamento de refugiados, nos quedamos a oscuras debajo controlando un poco un pequeño poblado, y vimos gente merodear, pero que pensábamos que era gente pues del poblado, de los que estaban por allí. Y en un momento dado, uno de esas sombras pegó una patada a una puerta, a una de las casas donde vivían 5 o 6 familias ahí hacinadas, y empezaron a sacar gente. Yo hay dos aspectos quizás un poco más abstractos sobre los que yo querría hacer hincapié. Uno es el tema de Dios o de la religión. Cuando uno pasa por esos momentos en los que ve pues que al fin y al cabo la vida de una persona en lo material, ¿no? Pues es como un animal, es decir, acaba ahí pues tiroteado, envuelto en sangre, pudriéndose en una fosa común. ¿Cuál es la idea que le pasa a uno por la cabeza cuando piensa, bueno, en la idea de si hay un destino, de si realmente hay un Dios allí arriba y sobre todo incluso el Dios de alguna religión que dice que Dios es bueno o que por lo menos, bueno, pues que al fin y al cabo todo lo hace por bien, ¿no?, de una persona? ¿Cuál es la idea, o sea, cuál es la idea que tiene una persona que pasa por eso? ¿Sigue pensándolo igual? Pues toda tu esencia transmuta, todo cambia. Tu forma de pensar, tu forma de ver las cosas, tu forma de valorar todo cambia absolutamente 180 grados. En cuanto al tema que me estás preguntando, pues yo en un momento dado, pues mis abuelos siempre fueron muy creyentes, toda mi familia fue creyente, he seguido los pasos que hice la iglesia, la comunión cuando era pequeño, etcétera. Y cuando de repente llegas, ves eso, pues cuesta mucho creer que hay un Dios arriba, que sea tan cruel de permitir esas cosas, ¿no? Ya no matar gente, sino violar, de hacer esas cosas tan salvajes que se hicieron allí en ese momento en Bosnia, como lo que está ocurriendo ahora con Oriente Medio, etcétera, ¿no? Muchas veces cuesta creer que si hay un Dios, a mí ese Dios me diga, oye, tú tienes que matar a estos porque son distintos a ti y tienen otra religión distinta a la tuya. Pues llega un momento que te haces más frío, te haces más objetivo, intentas que no te maten, que no te pase nada, porque al final lo que valoras la vida minuto a minuto y eso es lo que te llevas de allí. Es decir, mira, yo voy a vivir la vida como nunca la he vivido, voy a disfrutar del momento como jamás lo he disfrutado, voy a abrazar a los míos como nunca y valoras todo de otra manera completamente diferente y digamos que puedes seguir manteniendo la fe porque obviamente nuestro origen es muy confuso, nadie sabe nada, ni nadie, ni los que lo llevan al mundo científico, ni las religiones. Tienes ahí ese rescollo de fe, ¿no?, de que siempre tiene que haber algo bueno, pero claro, este tipo de acontecimientos te cambian tu forma de pensar 180 grados.
Y con respecto a la maldad, ¿tú crees que la gente se hace mala, que hay algunos que nacen malos, o que cualquier persona incluso puede llegar a cometer cualquier bestialidad si, en fin, por supervivencia o por cualquier cosa? El ser humano, por naturaleza, aunque hablamos de humanidad, etcétera, el ser humano no deja de ser un animal. Y como animal tiene instintos primarios. Cuando pasan estas cosas, el ser humano recupera esos instintos primarios. Por eso mata, por eso viola, y todo es en función de sobrevivir un día más. Entonces, cualquier persona, hoy estamos aquí sentados tal, pero si tú mañana te pones en una situación extrema en la que tú entras en tu casa y ves a tu familia, ves a tu mujer, ves a tus hijos, que pueden sufrir un daño, y tú tienes una herramienta, sea cual sea, puede ser un arma de fuego tal, te digo yo a ti, que en un momento de estrés puedes llegar a lo que sea por salvaguardar tu vida o la de tus seres queridos, que es lo que ocurre en todos estos sitios. En una guerra se acrecenta más todavía, es peor todavía, es decir, el que es un poco malo, como aquí decimos, es el peor, el que a nosotros nos pasaba. Es todo como que se exagera más, Se ¿no? exagera el doble, el triple o a infinito. El que, por ejemplo, allí había gente que fumaba media cajetilla de cigarros y en Bosnia fumaba 3. El que bebía un chupito de whisky se bebía una botella. Pero es por ese estrés, por esas situaciones límite que te lleva otra vez a tu instinto primario de animal. Vuelves a ser un animal, no dejamos de ser animales. Y además es como una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Porque al final esa venganza lo que hace es engendrar más venganza. Si tú, por ejemplo, como hacían allí, coges a una mujer, al marido le atan y la violan entre 4 o 5, y el marido con las manos atadas, cuando ese hombre sale a la calle, ¿qué puede hacer? Pues le das un Kalashnikov y se carga, como allí pasaba, que había muchos ajustes de cuentas, pues eso pasaba. Pero es normal, estás generando un odio exacerbado. Si tú a un niño le obligas a matar a tus padres a punta pistola, que eso lo hacían allí también, pues tú imagínate, ese niño ¿qué? Ese niño le conviertes en un monstruo, quieras o no, ese niño es irrecuperable ya. El libro, Postergados Mártires, además de acercarnos un poco más a la realidad de ese conflicto, también quiere ser un homenaje, por eso el título, ¿no?, de Postergados Mártires, ¿no?, a esas personas que perdieron allí la vida y muchos eran compañeros vuestros, ¿no? Correcto, el libro surge principalmente, yo tuve la desgracia de un compañero de misión, pues falleció con 19 años, a Raúl Berraquero, Forcada, y bueno, pues eso nos creó a todos un gran trauma, fue una experiencia malísima el tener que portar el féretro de tu compañero y amigo sabiendo que el chaval iba ahí dentro con 19 años, enfrentarte a su familia, decirles ver a su madre destrozada, a su padre destrozado, a su hermana, a su hermano, una experiencia horrible, o sea, de las peores cosas que me han pasado en la vida. Y bueno, pues concretamente pues se cumplieron 20 años en noviembre de aquel trágico suceso. Y bueno, pues este libro surge, realmente son, pues eso, son testimonios reales de antiguos compañeros, todos, y surge pues de esa necesidad de decir, yo he leído mucho de Bosnia, pero claro, el que escribe desde un despacho, ¿no? Esto nunca en zona de operaciones. Los periodistas, nosotros cuando estábamos allí, que estaban en el Hotel Inn de Sarajevo, pues por razones de seguridad, como no puede ser de otra manera, les tenían muy limitados los movimientos, les decían, vente aquí conmigo que hoy vamos a volar este puente, y lo grababan, hacían sus crónicas, pero la verdadera interacción con la población civil la realizaba el soldado de a pie, el pobre soldado que tenía que ir a controlar un asentamiento para que no mataran a esa gente, el que tenía que hacer un control de carreteras, el que llevaba ayuda humanitaria a un hospital, etcétera. Entonces, sin desmerecer en ningún caso el trabajo, todo lo que se ha publicado hasta el día de hoy por quien sea, considerábamos todos que le faltaba una visión más a este conflicto, que es la visión del soldado operativo, del que está en la calle. Entonces nos juntamos varios, estuvimos hablando, fue un proyecto, esto ya lleva elaborándose de 6 años, y bueno, pues entre unos y otros fuimos aportando nuestras experiencias, se juntaron todas, se refundieron y ha salido este libro. Y también para dar homenaje a los compañeros que allí fallecieron, etcétera. De hecho, ellos todos también están con seudónimo,
para preservar a sus familias. ¿Fallecieron por disparos o por un o fue un...? Un cúmulo de todo. Hay gente que falleció a manos de francotiradores, gente que falleció pues, porque se cayó por un terraplén, otros supuestamente se suicidaron, hubo de todo. Hay un sentimiento de culpabilidad quizás cuando pasa eso, ¿no? Los psiquiatras o los psicólogos dicen que cuando ocurre una tragedia, ¿no?, cerca de nosotros y esa persona tenía los mismos condicionantes que puedes tener tú, pues yo qué sé, cuando hay tragedias, ¿no?, como el 11M o este tipo de cosas, da la impresión, ¿no?, que uno se siente culpable, ¿no? Decir, ¿por qué ha sido él y yo no? Si podía haber sido, ¿no? Era cuestión de suerte, ¿no? Claro, pero te sientes culpable y dices, ¿por qué este chaval con lo buena persona que era, que tiene toda la vida por delante, que tenía que haber tenido su familia, darle nietos a su madre, no sé por qué, ¿no? Este tío era bondad, además que este chaval era bondad pura. Y pasa esto y luego ves cosas por la televisión, ves a asesinos, ves a gente que hace cosas horribles y están... Y les hacen publicidad encima, parece que... Ya, escriben libros, no sé, dices, ¿cómo es posible, no? Son ironías de la vida que no entiendes ni entenderemos nunca, yo por lo menos jamás. Hay hasta un prestigio del crimen, ¿no? En que en lugar de honrar, ¿no?, a las víctimas... A los héroes o a las víctimas. Efectivamente. Lo que se hace es, parece, ¿no?, es como dar una especie de gloria oscura, ¿no?, a los asesinos, como una especie de prestigio del crimen o algo así, ¿no? Pues ocurre cuando muere una persona que es buena, cuando muere un chaval como era este caso, que yo tuve la suerte de conocerle, una persona que era bondad, que daba todo por todos, pues no entiendes tampoco, dices, ¿por qué pasan estas cosas, no? ¿Por qué no muere este tío que ha hecho tanta maldad a esta familia? Y tiene que morir este chaval que es todo lo contrario, ¿no? Son cosas que del destino, o llamémoslo X, que nunca yo, por lo menos en mi caso, nunca entenderé. Y te queda un sabor, pues, de culpabilidad, de decir, hostia, ¿por qué tal? Pero es inevitable. Bueno, pues continuamos en unos minutos. Bueno, pues ya estamos aquí. Pablo, cuando volviste de esa situación tan tremenda, algo había cambiado en ti, ¿no? Aquí hay una línea de la sinopsis que Carlos Collado, que es el protagonista, cuando vuelve dice: la esencia de Carlos transmutará en rencor y ya nada será igual en su regreso a casa. Efectivamente, cuando tú te enfrentas a episodios tan salvajes y tan incomprensibles para tu forma de ser, vuelves, como yo siempre no me canso de repetir, vuelves muerto en vida. Es como si fueras una especie de zombie, ¿no? Ahora que están de moda. Toda tu escala de valores, toda tu forma de pensar, todo lo que traías de tu país de origen desaparece. O sea, es dinamitado completamente. Vuelves de otra forma, de hecho te encuentras un poco excluido de lo que era tu vida anterior, no te adaptas, te cuesta adaptarte, ves que no encajas y es una situación que no comprendes, ¿no? Dices, ¿qué me ha pasado, no? Nadie me entiende, voy, por ejemplo, a una reunión con antiguos amigos y no estoy cómodo, y es cuando te das cuenta de que no eres tú. Porque notas también una diferencia, ¿no?, entre ellos que han seguido... Como yo digo, en el congelador, en la nevera. Es como si metes un Actimel dentro de la nevera y lo abres y dentro de 4 meses abres, o dentro de un año abres la nevera y sacas ese producto y bueno, pues claro, de hecho tú llegas y ves que toda tu vida ha cambiado. O sea, toda tu vida ha cambiado. Es decir, igual pues parejas con las que tú salías han cortado, se te ha muerto algún familiar. Otros han hecho su vida, otros han ido al extranjero a trabajar, etcétera. Toda tu vida cambia. O sea, hay cosas que recuperas, ¿no? Porque no es tan dramático, pero sí que es cierto que no te encuentras al principio a gusto en tu vida de antes. O sea, no eres capaz de adaptarte. Necesitas un tiempo, necesitas un periodo de asentar tus ideas, de decir, vale, estoy aquí otra vez,
voy a hacer un esfuerzo por intentar volver a ser un poco el de antes, porque la gente no te comprende, no te entiende. Y tú les empiezas a hablar del tema y la gente está más pendiente de la prensa rosa, de tu experiencia personal, ¿no? Porque la gente pues dice, ah, sí, Bosnia, vale. Me da igual. O sea, yo lo que me interesa es que esta mujer, pues ahora se ha echado este novio nuevo y no sé qué. Entonces no entiendes, claro, ¿no? Ese sufrimiento que tú llevas dentro, es ver gente al límite, que te provoca una tristeza bestial. Has dejado gente allí que para mí es como si fueran hermanos, ¿sabes? Porque se hacen hermanos de sangre con todo lo que te cuentan. Les ayudas, yo ayudé gente allí con mis propias manos, macho. Les di, cuando me fui, di mi ropa, lo poco que tenía se lo di a ellos. Y claro, llegas aquí a tu país otra vez, a la antigua burbuja, en el que la gente más o menos vive bien, no te entienden y es una experiencia bastante complicada el volver a adaptarte. De hecho, mucha gente, pues, con pareja estable, pues, se han roto esas parejas. Gente no se ha sabido adaptar, ha tenido que ir a especialistas, han tenido que medicarse. Son temas que no te apetece hablar, no te apetece expresar y la gente no te entiende. Y ya en cuanto te ven como una especie de bicho raro, pues ya te empiezan a dejar de lado, tú te aíslas más y al final acabas un poco aislado. Cuando uno hace un viaje largo, hay veces que se despierta cuando vuelve a su país de origen o a su casa, y hay días que se despierta y piensa que todavía está en ese viaje. Una situación, ¿no?, tan dramática o tan fuerte, ¿no?, como la que tú presenciaste, imagino que muchas noches, ¿no?, o muchos días te levantarías y pensarías, ¿no?, o sea, que estabas allí, ¿no? Yo más que esa sensación, lo que sí te puedo decir, que después de 20 años, lo que sí te puedo decir es que todos los días, en algún momento de mi vida, todos los días, todos los días, en algún momento, no te estoy diciendo que igual es un flash, pero me vienen los recuerdos de la gente que está allí, de aquel camarero que me ayudó en un momento dado, de aquella chica que me confesó pues que a su familia la había matado, todos los putos días, y perdón por la expresión, todos los días de mi vida, me vienen esos recuerdos, esa gente, que habrá sido de ellos, y como también me viene el recuerdo de mi amigo, de cómo le tuvimos que dar sepultura, todos los días, en algún momento de mi vida, todos los días, me viene el flash. Que igual dura un segundo, 2 segundos, no es más, pero pum, ahí está. ¿Has vuelto a Bosnia? No he vuelto, pero es como si o sea, yo, Bosnia, volveré, porque tengo que volver, es una cuenta pendiente que tengo. Voy a volver, lo tengo clarísimo. Y además voy a volver no con una agencia de viaje, no. Yo voy a ir allí, me voy a comprar mi billete, llegaré, alquilaré mi coche y haré los recorridos que yo hacía, porque es que lo tengo tan fresco, aunque ha pasado tanto tiempo, lo tengo todo tan fresco que no me hace falta nada. Ni planos, ni guías, ni nadie que me enseñe nada, porque sé perfectamente lo que hay. Cuando volviste eres una persona distinta, entonces es como si dijéramos que parte de ti quedó allí también, claro. Efectivamente, mueres allí en vida. Te conviertes en una especie de zombie. Valoras otras cosas que la gente aquí pues no aprecia, ¿no? El dormir en una cama normal. La gente no dirá, pues qué tontería, ¿no? Yo llego a casa y me tumbo y duermo. El abrir un grifo de agua, poner el vaso y beber ese vaso, ese agua que cae del grifo, eso. Yo muchas veces voy a los sitios y digo, ponme un vaso ponme agua pero que sea de grifo, por favor. Y la gente me mira y dice, pero este colgado, ¿qué dice? ¿Cómo que de grifo? No, por favor, que es que quiero ver yo que caiga del grifo en el vaso y que ese vaso me lo das y que yo la beba. Y la gente me mira y dice, pues qué tontería, ¿no? O sea, es que esto es una tontería. Pero para mí esas cosas pues tienen valor hoy día. El poder ducharte, son muchas cosas. Son gente que para mí antes igual pasaban inadvertidas. Es decir, yo, pues qué tontería, llegar a abrir, coger y beber agua, eso es que sale, es un acto reflejo ya, ¿no? Para muchos de nosotros, pero cuando estás en estas situaciones en las que ves gente que no tienen ni agua corriente siquiera, que no tienen luz, que no tienen nada, ni tejado, o sea, duermen ahí con plásticos como han podido, que han sobrevivido en esas condiciones en unos inviernos brutales ahí en los Balcanes, pues tienes otro prisma completamente diferente, ves la vida de otra forma y, como te decía antes, valoras minuto a minuto. El pasado es pasado y no se puede cambiar, el futuro es efímero, con lo cual yo lo que le digo a la gente y no me canso es que valores el minuto a minuto. Ya no te estoy diciendo el día a día, como se dice, minuto a minuto. Cada minuto es diferente, cada minuto pueden pasar infinidad de cosas
Así que disfruta minuto a minuto, pero como si fuera el último. Es lo que aprendes de esas experiencias, ¿no? Pablo, pues muchísimas gracias por haber estado aquí. Vosotros por dedicar vuestro tiempo, nuevamente al canal 33 por hacer posible este encuentro, por poder presentar este libro y por atender a mis difíciles condiciones de hacer esta entrevista y nada, un placer. Muchas gracias a ti, Pablo. Pues ustedes ya lo saben, Postergados Mártires, de Pablo Peña Quirol, editado por Ediciones Altera. Y pues como digo todas las semanas, nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias.